Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. ¡Oe, oe, oe, oe! Lo llaman democracia y no lo es. El espectáculo al que estamos asistiendo, la obra de teatro que vemos en este momento en el Parlamento español, se está demostrando ser absolutamente lamentable. Muestra a las claras, por si alguien tenía dudas, la enorme banalidad en la que ha caído nuestro sistema parlamentario. Por cierto, muy al uso de lo que está ocurriendo en todo Occidente, donde vemos que la casta política vive para y del uso y disfrute del poder. Y nada más. Y cada vez más esta casta política se aleja de los ciudadanos a los que teóricamente dicen representar. Es de una enorme irresponsabilidad despreciar los sufrimientos de la gente para promover, en el caso español, el desgaste político del adversario. Lo que estamos viendo con la ley Omnibus es el ejemplo más evidente. E incluso lo que es aún peor, porque vemos como partidos políticos votan en clave absolutamente personal, por decisión de una persona, y a esta le importa poco que las consecuencias las sufran las gentes más vulnerables. Vemos también, por otra parte, como una cosa que de forma castiza era una frase que circulaba en los devaneos políticos antes de la Segunda República, cuando unos diputados contra otros se acusaban de, utilizando aquella expresión castiza, ¿qué hay de lo mío? Nuevamente vemos como la expresión ¿qué hay de lo mío? Es la que se conjuga cada vez más en los sectores políticos de nuestro Parlamento. Porque si no, no se entiende cómo es posible que jueguen con una ley como la ley Omnibus, que aporta ayudas cicateras, pocas, escasas y a veces mal construidas, pero ayudas a una parte importante de la población española, en torno a 20 millones, que está sufriendo las consecuencias de una situación económica en la que se nos dice que los grandes números del PIB va muy bien, pero que esa miseria no llega a la mesa de los que están abajo. Estamos presenciando, la población española, todos nosotros, presenciamos entre incrédulos, asombrados, pero sobre todo irritados, cómo esta ley, la ley Omnibus, ha sido derrotada, fundamentalmente sin ningún tipo de argumento. El único argumento es, para unos, ¿qué hay de lo mío? Y como no ha habido suficiente, le doy una patada al tablero y que las consecuencias las paguen otros. Por otra parte, otros no han sido capaces de argumentar el por qué no, porque en el fondo ocultan una realidad que no pueden explicar. Porque la derechona, sea española, catalana o vasca, tanto da, claramente está anteponiendo sus intereses miserables como casta política frente al interés colectivo de las clases sociales más vulnerables. No les importa el país, no les importa la bandera, solo son patriotas de bolsillo. Por eso, precisamente, están jugando con nuestras pensiones y con la necesidad de tanta gente que tiene gravísimas dificultades para llegar
a fin de mes. ¿Pero qué les importa a ellos todo esto? Viven en un mundo paralelo completamente lejano a las necesidades de la población. Lo que queda claro, lo que queda meridianamente claro, es que los partidos que han propiciado la derrota de esta ley, llamada Omnibus, como ya he dicho, o bien Macedonia, como dicen otros, en realidad están respondiendo a los intereses de clase de grupos económicos y políticos importantísimos. Estos partidos están apoyando a las grandes compañías energéticas y a los designios y intereses de la patronal más derechista. Esta es la realidad que tenemos ahora. Ahora dicen que a partir de ahora intentarán llegar a un acuerdo, que llegarán, que no llegarán, que ya veremos, que sí, que blanco, que negro. El mal ya está hecho. Ahora el escenario que nos van a presentar es que dirán que intentan llegar a acuerdos, pero se van a dejar una parte importante de las propuestas de la ley en el tintero por mor de llegar a un acuerdo político entre todos. Veremos como la derecha, que no quería la subida del salario mínimo, como la derecha que no quería que se prorrogara la protección a los desahucios para evitar una inundación de desahucios en nuestro país. Esto no lo quería la derecha. Todo esto va a quedar fuera del posible arreglo parlamentario, si es que se produce, que se dará en un futuro a medio o largo plazo. Hemos dicho y lo repetimos que el escudo social del que dice la ley que es lo más importante es escaso, es cicatero y está alejado de las realidades sociales, porque dice, por ejemplo, que van a subir, ahora ya no, porque ha sido derrotada esta ley, que van a subir las pensiones, las no contributivas y las más bajas. Las iban a subir un 6 y un 9% relativamente. Bien, si tuvieran que vivir nuestras señorías con los 500 y pico euros que representan las pensiones no contributivas, sería una cosa muy interesante ver cómo lo hacen para justificar después que las subidas a estos colectivos no se acerquen al nivel del umbral de la pobreza. Sería interesante verlo, sería como un ejercicio de sociología, porque la ley, que ha sido derrotada, tenía elementos que eran importantes y que, como digo, afectaban a muchísima población de nuestro país. Cerca, ya he dicho, de 20 millones de personas. Primero se actualizaban las pensiones al 2,8%. Y esto implica que, por ejemplo, en el mes de enero, ahora vamos a notar esa diferencia, esa subida, que por cierto, no cubría realmente el aumento del costo de la cesta de la compra. Pero es, en este caso, una progresión a lo que antes existía en la época del PP. Pues bien, esto ya no es posible. Se tendrá que renegociar de nuevo. Tampoco se van a subir las contributivas, las pensiones contributivas más bajas y las no contributivas, que sabemos que en las no contributivas están en torno a los 550 euros a este nivel. Vuelvo a repetir, si sus señorías tuvieran que vivir con esa cantidad, seguramente que se apresurarían a cambiar la ley para aumentarlas de forma considerable. Pero está claro que ellos viven en otro mundo, en otro nivel planetario. También va a tener repercusiones muy importantes porque se va a anular el incremento del salario mínimo interprofesional, uno de los grandes caballos de batalla de la derecha, que por eso precisamente tampoco por eso han presionado, mejor dicho, para que no se apruebe esta ley. También va a influir en el ingreso mínimo vital. Se van a ver profundamente afectadas las mujeres
entre ellas las viudas, porque sabemos que la prolongación también, como se ha dado, de la edad de jubilación, que es de la cual hablaremos después, va a ampliar la brecha de género, porque son las mujeres las que tienen carreras laborales históricamente más cortas. Pero también, y hemos de asombrarnos, como el voto del PP, el voto de Junts y el voto de Vox, lo que hace es impedir que determinadas ayudas promovidas por el gobierno central para paliar los destrozos de la Dana no lleguen a la gente que lo necesita. Será interesante ver cómo explican estos personajillos que la necesidad de esta gente queda en función de los intereses políticos de estos politicastros. Y que me perdonen la expresión. Tampoco, igualmente, las ayudas previstas para los destrozos provocados por el volcán de La Palma, tampoco. Y dos casos más importantes. La cuestión energética, el bono eléctrico, que ayuda a muchas familias a llegar a final de mes, o al menos a que no sufran tantas angustias al final del mes, también queda anulado, ¿no? Y por último también los transportes públicos que ayudaban también a nuestros estudiantes a ir a su universidad o al trabajo. Porque evidentemente los ayuntamientos no van a poder hacerse cargo del 30% de aportación que hacía el Estado a esto. Sobre todo aquí lo principal es otra cosa también. Este decreto ayudaba especialmente a gente que tiene problemas para pagar la hipoteca a final de mes y estaban a expensos de los desahucios. Esto es uno de los grandes intereses que tenía el PP, que tenía Vox, que tenía Junts. Precisamente fomentar los desahucios para incrementar los beneficios de las grandes compañías inmobiliarias que están detrás de ellos. Y curiosamente, una hora antes de que se echara hacia atrás la ley Omnibus, sí que se ponían de acuerdo, el PSOE en este caso y el PP, no tenían ningún problema en hacerlo. Aquí sí que eran amiguitos, puesto que introducían la posibilidad de alargar la edad de jubilación hasta los 70 años, a través de estos inventos que han hecho de las jubilaciones a posteriori, que puede seguir trabajando y cobrando una parte de la pensión, etc. En el fondo, lo que se trata básicamente es de que la gente siga trabajando hasta los 70 y más allá, como ya ha añadido, ya ha publicitado algún gran personaje de la banca española. Pretenden que nos jubilemos cuando vayamos a morirnos. Esto es el objetivo. Y aquí el PSOE, el PP, Junts, Vox, el PNV se han puesto todos de acuerdo. Aquí sí que es bueno hacerlo. Incluso han contado con el beneplácito de alguna fuerza de izquierda que ha callado o incluso ha intentado justificarlo. Vemos, y ya con esto queremos acabar, cómo precisamente solo con la movilización, solo con el esfuerzo colectivo y desnudando a estos políticos que en este momento piensan únicamente en sus intereses personales, solo desnudándoles y mostrándoles realmente la cara que tienen, la cara dura que tienen, es posible cambiar las cosas. Desde aquí llamamos a la movilización de todos los colectivos, mayores, mujeres, jóvenes, trabajadores, parados, jubilados, a las movilizaciones que está promoviendo COESPE y otros organismos también de jubilados por todo el país. Porque, como decimos siempre, gobierne quien gobierne, las pensiones y lo público se defienden. Gracias.